Buenas tardes, estudiantes, y bienvenidos a nuestra primera lectura de Lenguaje Dual por Historia Mundial por el año 2020. Vamos a empezar hablando hoy. Este es su video de su tarea, que se tratará de la historia antes del año 1200, era común. Entonces, vamos a empezar mirando esta cueva que está en Francia. Tiene muchos dibujos de animales, que es una prueba que civilizaciones antiguas vivían en esa cueva. Esta es la evidencia que historiadores usan por saber todo este conocimiento que voy a compartir con ustedes. Primero, empezamos en lo que se llama la era paleolítica. Esta palabra viene de latín y en la parte principio, que es paleo, representa la idea que, como tenemos en inglés, paleontología, que significa viejo, más o menos. Esta edad es la edad más temprana en toda la historia humana y empezamos como seres humanos en el continente de África aquí. Este es donde vivían los primeros seres humanos y luego fuimos a diferentes partes del mundo, como puedes ver en las flechas así. Las características de las civilizaciones paleolíticas, y realmente no eran civilizaciones, son más o menos grupos de humanas que estaban caminando y buscando comida por todas partes del mundo. Usamos la palabra nómadas de describirles porque están moviendo constantemente. Están cazando animales y plantas por recolectores para tener comida, de sobrevivir. Usaban herramientas de piedra para cazar y para construir sus casas tan simples, no eran muy complicados, y vivían en grupos de familia, como primos, abuelos y tíos, lo que sea. Realmente no habían líderes o reyes o algo así en sus tribus. Tampoco trabajos específicos. Cada persona ayudaban a su comunidad de cazar o encontrar materiales o recursos para ayudar a la familia. Tampoco habían la escritura, solamente habían estos ejemplos de arte que vimos en el slide anterior, y usaban fuego de calentar sus cuevas y casas. Disculpa, voy a borrar todo. Ok, seguimos. Algo diferente es la revolución o la era neolítica. Como puedes ver, la palabra ha cambiado y neo en latín significa nuevo. Entonces, esta era una de las transiciones más importantes en toda la historia de los seres humanos, nosotros, porque había la empieza de la agricultura. Hace alrededor de 10,000 años, domesticamos plantas y animales por primera vez. El proceso de domesticación significa que somos el dueño de esa cosa. Podríamos tener perros que vivían con nosotros, no están en el mundo libres, están parte de nuestra casa o nuestra comunidad. También con la cosecha de plantas como trigo, como maíz, cosas como así. Sabíamos por la primera vez cómo cosechar y usarlos como una fuente de comida. Luego, por parte de este fuente nuevo de comida que no necesitamos encontrar en el aire libre, podríamos establecer pueblitos donde vivían en un solamente lugar. No necesitaban caminar por todas partes, y estos pueblos, lo que se llaman, son permanentes, que cambiaran las rutinas que tuvimos cotidiana de cosechar y encontrar nuestra comida. Seguimos a la próxima. Otras características de la revolución neolítica. Había menos igualdad porque algunas personas podrían encontrar la riqueza por parte de tener más recursos, más comida, más dinero, cosas como así. Característica número 2 es que había una aumentación de las enfermedades.
como podríamos ver hoy en día en el año 2020, es que la mezcla de muchas personas de diferentes partes del mundo provee una fuente por la bacteria de propagar. Por ejemplo, cuando habían más personas concentradas en un solamente lugar, existe la posibilidad de intercambiar esta bacteria entre las personas. Se convirtieron a pueblitos, a las ciudades, finalmente a las civilizaciones. Y realmente no estamos en la época de las civilizaciones, realmente estamos en la época de las ciudades durante la revolución neolítica, porque no había tanto tiempo de desarrollar lo que pensamos en la mente de las civilizaciones hoy en día. También por primera vez vimos evidencia de trabajos especiales o lo que se llaman artesanos. Es que en vez de tomar todo su día buscando un elefante o un tigre de cazar y eventualmente comer, algunas personas necesitaban cazar. Podrían quedar en la casa, construir tal vez un tazón o un plato, algo así, por otras personas de usar durante su día normal, y pueden tener un trabajo diferente de un cazador-recolector como antes en la era paleolítica. También por la primera vez vimos evidencia de la escritura. Principalmente estaban usados por contar el número de niveles de la comida, cuántos granos de trigo tuvimos, algo así. También por escribir por primera vez las leyes de la ciudad que dicen lo que personas pueden hacer y lo que personas no pueden hacer. Y ustedes pueden imaginar, esta situación creció mucho la población de los seres humanos porque hay muchos más recursos y seguridad de la vida cotidiana. Entonces, todas esas cosas pueden contestar la pregunta de cómo la agricultura cambió la vida humana en un sentido tan importante. Otra información sobre la revolución neolítica. Estos son dos pedazos de evidencia, lo que se llaman fuentes primarias, porque eran del tiempo en que ocurrieron estos eventos históricos. Uno es una pintura de un vehículo con ruedas en Sumeria, que está cerca de Egipto, y también es evidencia de personas que podían mover y domesticaran caballos, por ejemplo. Y tenían invenciones importantes como la rueda. A la derecha vemos lo que se llama Skara Brae. Es un pueblo completo que todavía ustedes pueden investigar y caminar entre los edificios antiguos que está en Europa durante la era neolítica. Y pueden ver cómo usaron piedras de construir sus casas. Hay algunas excepciones de esta como transición entre personas nómadas antes y que se convirtieran en las ciudades. Es que no 100% de las personas siguen esta transición. Es que algunos practicaban lo que se llama pastoralismo. Es que son seminómadas, realmente están moviendo por todas partes, pero están cuidando el mismo grupo de animales, por ejemplo, ovejas, que realmente no están practicando agricultura en el mismo lugar, están manejando por todas partes de encontrar pasto nuevo por sus animales a comer, algo así. Y hay una percepción importante que las personas que vivían en esas ciudades pensaban de esas personas pastores, como bárbaros. Hay una diferencia de el avance de la civilización. Hay una percepción negativa de esas personas. Los pastores vivían en las estepas de Asia Central principalmente, y tienen un impacto grande en la calidad del in vitro. Comían demasiado las estepas sus animales, pero a la misma vez propagaban las ideas y también la tecnología entre las diferentes fuentes de la civilización. Por ejemplo, las hititas que vivían en el oeste de Asia transportaban la tecnología de hierro entre diferentes civilizaciones.
Ahora vamos a hablar un poquito más sobre las civilizaciones que subieron y cayeron después de muchos años de crecer su tecnología y usar estas nuevas ideas de la revolución neolítica. Primero, tenemos evidencia de las civilizaciones que vivían a lo largo de los ríos, o en inglés se llaman River Valley Civilizations. Empezamos aquí con la primera, que se llamaba Mesopotamia. También hay dos ríos, el Éufrates y el Tigris, que está aquí, y forman lo que se llama la crecente fértil. Es tierra que está entre dos ríos, y cuando los ríos estaban demasiado grandes, es un lugar perfecto para cosechar comida. También tenemos el Nilo en Egipto, acá donde vivían los egiptos, la civilización egipta. También los Inca y los Maya acá en México, y también ahora que es Perú. También los chinos en el río Amarillo, y también los indios en el río de India. Estas civilizaciones a lo largo del río se convirtieron en imperios. Imperio es mucho más grande, tenían mucho más territorio y ejércitos mucho más grandes que podrían sacar más tierra afuera de su lugar original. Este tiempo es alrededor de los 600 años antes de Cristo o antes de la era común, y también los otros 600 años después de Cristo o después de la era común. Tenemos dos preguntas grandes que necesitamos tener en la mente cuando seguimos. Es que cómo los imperios subían y caían durante la era clásica, o también cómo el mundo se recuperó de esta caída de era clásica, porque había mucha transición cuando un imperio más o menos muere. La idea de la urbanización es muy importante porque, como vemos hoy en día, hay muchas más personas que están viviendo en las ciudades en vez del campo. Este es un mapa de, otra vez, la área de Mesopotamia entre los dos ríos de Tigris y Eufrates, y pueden ver un mapa de cada cuadrada roja representa una ciudad diferente. Cuando habían tantas ciudades, se convirtieron en un imperio. Esta es una vista de la capital antigua de hoy, que se llama el país de Turquía, que es Constantinopla. Y esta es una imagen muy interesante porque obviamente no es una foto, porque la fotografía no existía durante estos tiempos, pero es una representación de cómo lo apareció la ciudad. Este edificio en particular es muy interesante porque en el pasado ponían agua adentro para tener juegos de guerra entre las personas aquí en esta estructura con las columnas, y pueden quitar el agua por un sistema de drenaje, por usarlo por eventos diferentes. Es muy fascinante. La cosa importante de las ciudades es que durante la reina de estos imperios podían demostrar los recursos bastantes que tenían. Otra característica de los imperios es el sistema de jerarquía social. Tenemos hoy todavía un sistema de jerarquía basado en muchas cosas, como la raza, la clase social, el género, todo eso. Y por la primera vez en la historia de los seres humanos vimos la apariencia de esa parte critical de nuestra sociedad. Arriba tienen menos personas, pero son lo que tienen el más poder, como por ejemplo los sacerdotes y las personas reales. Un poquito más abajo son los oficiales, personas que tienen puestos importantes en el gobierno, pero no son lo más importantes. Aquí tenemos los artesanos que tienen trabajos que pueden tener su propia riqueza y pueden hacer contribuciones materiales a la sociedad. Y al fondo, donde hay la población más grande de todas las personas, obradores y otros esclavos que realmente necesitan usar su labor de tener participación en la economía. Y este está basado en la civilización de Mesopotamia, pero
hay cosas en común de todas las ciudades que hemos hablado. Realmente este es para tener divisiones entre la sociedad. Hay reglas diferentes por otras personas de los demás. Este es para que tenemos la especialización de labor. Algunas personas pueden contribuir algunas cosas diferentes de otras. Aquí a la derecha vemos un código de Hammurabi. Este es difícil de ver, pero todas esas marcas aquí está en la piedra son leyes, son escrituras que dicen qué va a pasar si algo pasa en la sociedad. Y estas leyes que vamos a explorar específicamente reflejan las desigualdades que estaban en la sociedad. La riqueza que había en la civilización va arriba. Los reyes y las personas importantes reciben la riqueza no viene a los pobres aquí al fondo del pirámide. Y también había por primera vez el sistema muy triste de la esclavitud. Este es un ejemplo de uno de las leyes, el ley número 109-98 del Código de Hammurabi. Dice que si un hombre golpea en la mejilla a otro hombre mayor que él, le darán en público 60 azotes de vergado de buey. Es muy específico el castigo que va a pasar de esa persona si, por ejemplo, dice una mala palabra o toca o pega a una persona que tiene un rol más importante que él. Entonces muestra cómo la diferencia de tratamiento por personas depende en el lugar en el pirámide hay. El patriarcado es algo muy importante también de estudiar. El patriarcado más o menos significa que hay desigualdades entre los géneros, entre los hombres y las mujeres. Este viene porque había mucha fuerza física necesaria para completar la agricultura. Entonces, como vemos en la historia, muchas veces los hombres trabajaban con más frecuencia en los roles agricultores y las mujeres quedaban en casa por cuidar de los niños. Estos son los roles de género tradicionales que todavía vemos en nuestra sociedad hoy. Algunas sociedades eran menos patriarcales. Por ejemplo, Egipto, puedes ver aquí a la derecha una figura de la reina Hatshepsut. Ella era una mujer en vez de un rey hombre que muchas veces vemos en las civilizaciones antiguas. Y también en la cultura de India, en la religión hindú, habían estas ceremonias que se llaman satis, donde si un hombre, un esposo, se falleció o se muere, la esposa necesitaba suicidarse por mostrar su conexión a su esposo o participar en la ceremonia por quemar en un fuego grande. Este ceremonia todavía existe hoy en día y es parte de la historia del patriarquismo en la ciudad la civilización de India. Centralización también era importante porque es muy difícil de manejar un imperio todo si no tiene transporte o comunicación entre todas las fuentes de poder entre el imperio grande. No habían coches, no habían aviones, no habían transporte rápido que tenemos hoy en día. Los reyes necesitaban una burocracia. Es un grupo de personas que más o menos trabajaban por ese rey por tener todas sus responsabilidades. Es imposible de solamente una persona de ser el rey de todo ese territorio sin ayuda. La burocracia consiste de departamentos y puestos oficiales que están mandados por el rey o el poder central de cualquier civilización o imperio que estamos hablando. Y como las personas de Persia lo hicieran es que tienen sátrapas y habían diferentes centros o grupos del gobierno que tienen un rey más pequeño o un líder que está debajo del rey principal, pero todavía era el líder de esta parte del imperio.
También el mandato de cielo es importante la, en la historia de la sociedad chino. Es que dice que cielo o el dios manda al imperio lo que va a hacer. Entonces, no son reyes, pero son personas tan importantes. El líder de China está mandado del dios. Tiene toda la información, todas las cosas que necesita hacer, viene de Dios directamente. Y tenemos algunas cosas más. La importancia de negocios y intercambios. Los imperios sacaron su dinero principalmente por hacer negocios o intercambios comerciales con otras civilizaciones. Por ejemplo, habían una demanda por no, no, sé cómo se llama silk, pero silk en China y muchas personas de diferentes partes del mundo cuando vieron por primera vez cosa, necesitaban sacarla y van a ofrecer algo que tiene más en su territorio. Sí, y vamos a estudiar estas rutas tanto en siguientes clases porque están tan importantes del desarrollamiento del todo el mundo. Y también era muy importante de proteger las rutas de negocios porque a veces habían piratas que van a sacar todo el dinero, todas las cosas que van a intercambiar. Entonces necesitaban tener ejércitos de proteger a las personas que están moviendo por un ruta muy larga en muchos casos. Finalmente, la infraestructura y también la arquitectura monumental era una característica tan importante porque esta es una manera en que los imperios podrían mostrar su fuerza, su habilidad de usar tecnología, su habilidad de tener una civilización organizada y muy fuerte en el sentido económico. Aquí es una lista de los acueductos romanos que hoy en día todavía existen y transportaban agua entre diferentes partes del Imperio Romano. Este es el principio del pared grande de Chino, que empezó durante la dinastía Qin, un edificio súper grande en Grecia. Y también este es un edificio que se llama el Ziggurat, que existía durante la civilización de Mesopotamia. Y esta es una vista de una calle tan grande que existía entre las diferentes fuentes de civilización en el imperio de Persia. Ok, finalmente hemos llegado al último slide. Gracias por escuchar mi descripción. Entonces, necesitamos pensar de por qué cayeran estos imperios, porque obviamente ninguno de esos imperios existen hoy en día en el mismo sentido. Habían demasiado esfuerzo necesario por mantener las fronteras. Es súper difícil de crecer su imperio hasta que tienes todo el mundo. Es imposible. Nadie lo ha hecho en toda la historia humana. También había mucha corrupción política y ustedes pueden hacer una conexión de hoy en día también. Es que es difícil de tener mucho poder sin un abuso de poder. También economías difuntas. A veces un imperio puede ser una especialización en algo, pero basado en las leyes de recursos y demandas, a veces esos recursos no valen tanto que antes. Entonces es totalmente posible que algo que era su fuente de poder más temprano ahora es diferente. También porque los campesinos no tenían mucho poder en esta estructura del pirámide y la jerarquía social, los campesinos a veces van a quitar este poder que está arriba del pirámide concentrado en pocas manos. También los élites a veces tenían el deseo de subir su riqueza y imponer más impuestos en la población. Y esto causa muchas veces revoluciones de las personas que no entienden por qué está pagando un impuesto más grande por el servicio mismo. También hoy es algo que entendemos muy
desafortunadamente muy buena, la enfermedad y las pandemias, después de este intercambio de materiales y recursos y personas moviendo por todas partes del mundo, habían también la oportunidad de intercambiar bacterias y otras enfermedades. También habían muchas guerras entre estos imperios cuando están luchando de proteger sus fronteras. Por ejemplo, la dinastía Han en el año 220 era común, se cayeran. También el imperio romano, que era tan grande, se cayó también en el año 476 y el Gupta, que es un imperio de India, cayó también en el año 550. Entonces, cuando movemos a la siguiente elección, toma en la mente esta idea de cosas que tienen en común, porque es imposible de hablar de cualquier momento en la historia del mundo, no tenemos tiempo suficiente, pero la cosa más importante de participar en esta clase es pensar de qué está pasando y hacer conexiones entre las diferentes lecturas. Muchísimas gracias por escuchar y bien hecho.